Bienvenidos y bienvenidas a mi hogar. Muchas gracias al profesor Marco y a la profesora Jimena por la invitación en este espacio. Espero que podamos aprender un poco sobre el tema de la elaboración de proyectos utilizando la herramienta del marco lógico, nociones básicas. Mi nombre es Virginia Mena, es un gusto estar acá con ustedes. Les agradezco su tiempo y su atención. Yo soy socióloga y evaluadora de proyectos. Trabajo en la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica y tengo experiencia en la ejecución de proyectos comunitarios y evaluación de proyectos comunitarios también. Espero que el día de hoy podamos tener estas nociones básicas de cómo utilizar la herramienta del marco lógico cuando ya venga el día y nos toque realizar un diagnóstico comunitario, un proyecto social, utilizando estas herramientas del marco lógico. Espero que aprendan bastante. Bueno, ¿qué es el marco lógico? Yo aquí tengo unas notitas que me van a estar ayudando en esta charla. Por si me ven desviar la mirada, es porque atiendo a mis notas también para compartirles. He sacado varios elementos importantes que quiero compartir con ustedes sobre la definición de qué es el marco lógico. Bueno, ustedes habrán visto en la lectura que les dejaron y buscando pues en distintas fuentes bibliográficas. El marco lógico es una herramienta que surge en los años 60 por la USAID, que es la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos para el Desarrollo, como una forma de conceptualizar y analizar las premisas de un proyecto. Esta herramienta ha sido adaptada por múltiples organismos internacionales y se utiliza transversalmente en el proyecto, desde que se formula, o sea, desde que se escribe, desde que se plantea, hasta que se gestiona, o sea, se realiza y se hacen las actividades, y hasta que se evalúa, es decir, hasta que vemos y analizamos con la comunidad si los objetivos se cumplieron. Es una herramienta que es importante tener muy claras los indicadores, las metas y los objetivos. Y hay que tener cuidado de no mezclarlas, ¿verdad? Hay que tener muy claro qué queremos, cómo lo queremos, cuál es nuestra meta y cómo vamos a medir esa meta. Aunque sea cualitativo, puede ser medible, verificable y cuantificable. El marco lógico es una herramienta que ha evolucionado. Bueno, tiene 3 etapas de acuerdo a algunos autores. La primera etapa es desde su creación hasta los 80, donde solamente se utilizaba para planear un proyecto. Entonces la gente venía, se sentaba, planeaba y ya, listo. Luego, de los 80 a los 90, el marco lógico amplía su accionar a la planificación y la estructura del proyecto. Y la tercera etapa es en la que nos encontramos ahora, que es no solo planificar, sino elaborar el ciclo del proyecto, todo el proyecto y la evaluación, que es un elemento que ahora vamos a ver que los detractores lo critican mucho porque dice que no es tomado en cuenta. Pero entonces en la etapa que estamos, el marco lógico es transversal, nos sirve para elaborarlo, para realizarlo, para finalizarlo, para evaluarlo. ¿En qué tipo de proyectos se puede aplicar el marco lógico? Bueno, todos los que tengan que ver con comunidad. Nos permite medir el cambio de la situación inicial a la situación que queremos. ¿Cuál es la situación deseada? ¿Al corto, al mediano o a largo plazo? El marco lógico nos permite crear esa línea base. Por eso tenemos que tener indicadores muy específicos de cómo está la situación actual. Y para eso nos sirve el diagnóstico. Ahorita lo vamos a ver. Yo enumeré 10 componentes que los pueden ver en la transcripción de la charla que les vamos a compartir en el link del aula virtual. Y esos 10 componentes, un elemento interesante es que, de nuevo, que se deja olvidado el elemento de la evaluación cuando se hace un proyecto. Entonces viene la gente, financia, el proyecto se realiza, todo termina, muchas gracias y nos vamos. Pero, ¿cómo sabemos si de verdad funcionó? ¿Cómo sabemos si la situación original con la que llegamos tuvo un cambio con la situación final? ¿Cómo sabemos eso? A través de una evaluación. Los detractores del marco lógico, que es una de las lecturas uno de los apoyos bibliográficos que les adjuntamos, dicen que el instrumento es ineficiente para medir efectos e impactos. Y esto es porque ellos dicen que se da una idea falsa de los consensos, que es muy propia de nosotros de Occidente, donde queremos conciliar y consensuar todo, pero que esto no se adapta a otras culturas donde no hay consensos.
Eso es muy interesante. También los detractores de esta herramienta dicen que este instrumento simplifica muchísimo la realidad, que la realidad es mucho más compleja, obviamente, que solo causas y efectos de un determinado problema social. Cosa que yo creo que sí, pero también las herramientas son también para simplificar esa complejidad que no nos va a dar la vida para tratar. Entonces, determinando un problema concreto, sus causas concretas y sus efectos, logramos pues trabajarlo. Y dicen, bueno, que es poco ventajoso porque no se toma en cuenta la evaluación o los indicadores para medir esta evaluación. Por eso, si estas son las críticas, tenemos que reforzar esos elementos. ¿Cómo aplicamos el marco lógico a un proyecto, a la vida real? O sea, la teoría es muy interesante, pero ¿cómo la aplicamos a la vida real? Ustedes pueden, viendo las notas ahí conmigo, yo les voy a dar un pequeño ejemplo. Lo primero es un diagnóstico. Si bien es cierto, hay miles de diagnósticos y la realidad se ha diagnosticado muchísimas veces, una de las cosas que es importante determinar es cómo está la realidad en ese momento. Es como tomar una fotografía. Ese es el diagnóstico. Sí es importante consultar otros diagnósticos, pero recordemos que estos caducan porque la sociedad es dinámica, cambia. Entonces, por eso es que se hacen a cada rato diagnósticos. Algunos temas están muy diagnosticados y ya ni hace falta hacer, pero en un determinado momento y contexto es importante. Entonces, ahí, en un diagnóstico participativo, nos permite enfocarnos cuál es el problema principal. El diagnóstico nos permite ver cuál es el problema que aqueja a esa comunidad y no desde un escritorio, desde el punto de vista de quien redacta ese proyecto. Si vamos a la realidad, si vamos al campo, nos damos cuenta cuáles son las necesidades de esas personas. Y la pertinencia de un proyecto depende de las necesidades de estas personas. En la medida que resuelve esas necesidades, el proyecto es pertinente. Porque si no resuelve el problema, ¿para qué sirve? Tiene que ser pertinente a las necesidades. Y ahí les respondo una de las preguntas del juego, del quiz. Nos permite tener la línea base. La línea base son esos elementos, esos números, esas situaciones que nos deja ver cómo está la situación ahorita, en este momento. Esa es la línea base, a partir de ahí partimos y cuál es la situación deseada. Entonces, con el diagnóstico tenemos una línea base. Árbol de problema y solución. Ustedes vieron en la lectura que una de las herramientas utilizadas no es la única, eso quiero aclarar, no es la única, pero es una herramienta muy fácil, el árbol de problemas y soluciones. Nos sirve ¿por qué? Porque es participativa y nos ayuda a definir un problema en concreto. ¿Por qué? Porque la comunidad nos va a decir que tiene muchísimas problemáticas o muchísimos problemas. Nos va a decir, ves que aquí hay rezago escolar y hay incremento del embarazo adolescente y además no tenemos acceso al agua potable. Entonces hay un montón de problemáticas, pero el ente que va a financiar, sea el gobierno, un ente externo que va a financiar un proyecto, tiene que centrarse en un problema en específico. Y ahí es donde entra el árbol de problemas y soluciones. Yo hice un ejemplo sencillo y rápido con algo que estamos viviendo ahorita ustedes y yo. Adivinen qué es exactamente, el COVID-19. Es una problemática, bueno, una pandemia, es una situación que estamos viviendo todos. Y yo quise ejemplificar cómo hacer un árbol de problemas con este tema. Entonces yo anoté un problema sencillo. Dice, un ejemplo son los problemas sociales que han surgido con el COVID-19 en Costa Rica. Pensemos en eso. ¿Cuáles problemas sociales han surgido con el COVID-19 en Costa Rica? Yo anoté varios. Anoté 4 problemas que he ido analizando y he ido viendo y ha sido muy palpable. Es el incremento de actitudes xenofóbicas ante el surgimiento de la enfermedad COVID. Ese es un problema social. Si bien la xenofobia ya venía desde antes, esta pandemia la exacerba. ¿Qué quiere decir eso? Que
que ahora entonces la gente dice, es por los chinos, yo no quiero comer en un restaurante chino, a mí que los chinos no se me acerquen, o con los nicaragüenses, con los migrantes nicaragüenses. Todos los nicaragüenses tienen coronavirus, todos quieren abarrotar nuestro sistema, todos vienen a robarse los trabajos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una problemática que yo vi. Aumento de casos de violencia doméstica es otra de las problemáticas, violencia de género, abandono de las personas adultas mayores, distanciamiento físico. Ha habido o se ha percibido una desvinculación comunitaria también, o otro de los problemas sociales que uno de los artículos que leí es el incremento de problemas de salud mental a causa del encierro, la cuarentena o de los traumas, que en esa área ya ustedes como psicólogos lo conocen muy bien. Yo elegí, para ejemplificar el árbol de problemas y soluciones, tenemos todos esos problemas sociales, pero vamos a elegir uno para hacer el árbol de problemas. Por ejemplo, el incremento de las actitudes xenofóbicas ante el surgimiento del COVID. Ese va a ser el problema que yo voy a elegir. Y bueno, ¿qué causa que se incrementen las actitudes xenofóbicas ante el surgimiento de esta enfermedad? Porque la xenofobia siempre ha existido y la percibimos y la vemos, pero ¿qué hace que una enfermedad que está en otro lado incremente la xenofobia? Bueno, la falta de conocimiento, la causa. Ahí estamos ya analizando causas del árbol de problemas. El árbol, la parte de abajo son las causas. El tronco es el problema y las hojas van a ser los efectos. Causas, efectos y problemas en el medio. Entonces, una de las causas de este incremento de actitudes xenofóbicas es la falta de conocimiento sobre el tema del virus, cómo se origina, qué formas de transmisión tiene, cuáles son los cuidados. La intolerancia a las diferencias es otra causa. Un sistema carente de políticas solidarias, por ejemplo. El miedo ante lo desconocido, entre otros. Bueno, ¿y cuáles pueden ser los efectos de este incremento de actitudes xenofóbicas? Muchísimos. Yo anoté 3. Distintos tipos de violencia hacia los migrantes, ofensas, violencia física, psicológica, incremento de estereotipos o mitos, ¿verdad? Ante ciertas nacionalidades, que los chinos, que todos ellos comen murciélagos y, ¿verdad? Esos son estereotipos, un mito. Todos los nicaragüenses vienen a abarrotar el seguro social cuando ya un estudio de la Universidad de Costa Rica determinó que eso es mentira, ¿verdad? Entonces, esos son los efectos de ese problema. Incrementa el bullying escolar en niños de distintas nacionalidades. ¿Por qué? Porque repiten los patrones que ven en la casa. Pero entonces tenemos ya el árbol de problemas. El problema es el incremento de las actitudes xenofóbicas, las causas, las que acabo de leer, y los efectos. ¿Cómo hacemos un árbol de soluciones? Estimados y estimadas, es sumamente fácil. Es tomar el árbol de problemas y transformarlo en positivo. Entonces, por ejemplo, si el problema era el incremento de actitudes xenofóbicas, el objetivo del proyecto va a ser la promoción de la tolerancia y la comprensión hacia las personas extranjeras en medio de la alerta sanitaria del COVID. Ahí tenemos un problema. Entonces, transformar nuestro problema detectado en positivo. Lo transformamos, lo contrario, ¿verdad? La causa, si la causa es la falta de conocimiento del tema del coronavirus, ¿cuál es una acción que tenemos que tomar? La causa se nos va a convertir en una acción. Bueno, generar una campaña informativa. Si es falta de conocimiento, con educación. Una campaña informativa, educativa sobre cómo se genera el virus, cómo se transmite, cómo hay que cuidarse, qué tratamiento tiene, para que vean que esa población no es la culpable, ¿verdad? Luego, ahí puse varios para que ustedes lo vean. Y los efectos, en el árbol de soluciones, los efectos ahora van a ser nuestras metas, que tenemos que numerar. Yo ahí no las numeré, pero tenemos que numerarlas. Por ejemplo, los efectos, uno de ellos es distintos tipos de violencia hacia las minorías. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra meta? La disminución de casos por violencia a las minorías. Nuestra línea base en nuestro diagnóstico nos va a decir, por ejemplo, investigamos y resulta que aumentaron las denuncias de violencia xenofóbica en 200%. Bueno, entonces nuestra meta va a ser la disminución de estos casos y nuestro indicador nos va a decir cuánto.
disminución de un 80% de los casos de denuncia de violencia. Ahí tenemos, pues si al inicio sabíamos que las denuncias habían incrementado un 200%, al final vamos a saber cuánto queremos nosotros disminuirlo y tenemos un número. Bueno, resulta que las denuncias llegaron a 1000, pero después de la campaña las denuncias disminuyeron, no sé, un 80%. Y hay que verificar que esa disminución sea porque se le atribuye al proyecto. Luego, obviamente, algo que ustedes ya han visto a lo largo de la carrera es la estrategia o cómo vamos a llevarla a cabo estas soluciones. Eso es a través de la metodología. Ya detectamos el problema, ya lo diagnosticamos, hicimos las posibles soluciones. Ahora tenemos que hacer el plan metodológico de cómo resolver eso, ¿verdad? Ahora tenemos que hacer ese plan, cómo lo vamos a realizar, qué recursos necesitamos, en cuánto tiempo lo vamos a hacer un cronograma, pero eso es muy fácil para ustedes porque ya lo han hecho muchas veces, pero es llevar la realidad por escrito. Entonces, ejecutarlo, pues para eso tenemos la guía, para eso planteamos este proyecto. Ahí vamos a anotar en la estrategia en cuántas semanas, en cuántos meses, en cuántos años. Y por último, pero no menos importante, es la evaluación. Por ejemplo, antes de la evaluación, tenemos los productos esperados. Una vez que ya sabemos cómo lo vamos a hacer, ¿qué esperamos de este proyecto? Cuando ya detectamos el problema, sabemos cómo lo vamos a hacer y bueno, al final, ¿qué esperamos? Entonces, ahí en los productos vamos a tener, por ejemplo, aquí lo ejemplifiqué, una propuesta de política pública o acciones en relación con la población migrante en el marco del COVID. Una propuesta. 2 videos informativos sobre esta población y sus aportes. Disminución de un 80% de los casos de violencia xenofóbica y una campaña educativa sobre el COVID-19. Esos van a ser nuestros productos, que son palpables. Los productos tienen que ser palpables y medibles. Si hicimos solamente un video, sabemos que se cumplió un 50%. Entonces ahí es donde tenemos que tener sumamente claros los indicadores. Y finalmente, la evaluación de estas acciones. En otra oportunidad les podré hablar más sobre evaluación. Sí les puedo decir que terminado el proyecto, la evaluación es una forma de verificar que cumplimos los objetivos a través de distintas metodologías y estrategias, las utilizadas en ciencias sociales. Es un proceso científico que nos permite ver si la situación inicial que teníamos, el problema inicial que teníamos cambió con respecto a la situación final, digamos. Y entonces esa medición es la que nos permite evaluar y ver si el proyecto fue exitoso o no. Porque yo puedo decir, sí, se hicieron los 2 videos y fue exitoso, pero ¿qué pasa si nadie vio los videos o si lo vieron y no les importó lo que el video decía? Medir qué opina la gente sobre ese video, sobre qué le pareció la campaña educativa, sobre qué le pareció la política, ¿verdad? O si es efectiva. Esa evaluación y esa medición nos permite ver si la inversión hecha en este proyecto valió la pena. Y de esto se trata el marco lógico. Esta herramienta que nos permite ir viendo el proceso del proyecto, pero a la que tenemos que tenerle mucha atención en la evaluación final, que es un elemento que casi nadie lo utiliza. El árbol es una nota ahí que les puse al final, es que el árbol de problemas es solo una de las herramientas. También tenemos que utilizar otras herramientas de las ciencias sociales, cualitativas, cuantitativas, pero sobre todo, estimados y estimadas que me escuchan y que llegaron hasta acá, sobre todo el criterio profesional de la persona cientista social es importantísimo para lograr el éxito y el análisis de este proyecto, el análisis de este diagnóstico, la ejecución del proyecto y el éxito del mismo. Ahí es donde entra nuestro criterio profesional. Espero que estos elementos y estos puntos principales de toda una teoría les haya sido de utilidad. Bueno, finalmente agradecerles el espacio que me han brindado para poder compartir con ustedes estos elementos básicos sobre el tema del marco lógico aplicado a proyectos sociales y espero que pronto nos podamos encontrar ya presencialmente y físicamente en un aula y podamos compartir y debatir sobre este tema.
Aprovecho el espacio que me dan también para felicitarlos y felicitarlas por el esfuerzo educativo que están haciendo en el marco de la pandemia, que ha requerido dar una milla extra y no ha sido, yo sé que no ha sido fácil para muchos de ustedes, pero felicitarlos y motivarlos a que continúen adelante y que nada los detenga para cumplir sus metas. Así que muchísimas gracias.